Cómo un niño que vendía naranjas en un pueblo olvidado de México llegó a convertirse en el narcotraficante más buscado del planeta. Esta es la historia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, el capo que humilló a gobiernos, escapó de prisiones de máxima seguridad y escribió su nombre con sangre en la historia del crimen organizado. Joaquín Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño pueblo del municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, una zona montañosa y olvidada por el gobierno, donde la pobreza extrema era parte del paisaje cotidiano. Su padre, Emilio Guzmán, era un campesino violento, presuntamente vinculado al cultivo de amapola. Su madre, Consuelo Loera, trató de proteger a sus hijos en medio de la miseria. Desde pequeño, Joaquín se vio obligado a trabajar. Vendía naranjas y dulces en los caminos polvorientos del pueblo. No había futuro, no había escuela, no había opciones. A los 15 años ya estaba sembrando marihuana y amapola. No porque quisiera, sino porque era la única forma de sobrevivir. Fue en esa época que se ganó el apodo de El Chapo, por su estatura baja y complexión robusta. Pero lo que nadie imaginaba era que ese joven callado tenía una ambición desmedida. Ya desde entonces soñaba con más, con poder, con dinero, con respeto. No quería seguir siendo invisible. En los años 70, Guzmán dio su primer gran paso al entrar como operador bajo las órdenes de Pedro Avilés Pérez, uno de los pioneros del narcotráfico en México. Pero su salto real se dio cuando comenzó a trabajar para Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes, líder del cártel de Guadalajara. Allí aprendió los secretos del negocio, cómo mover toneladas de droga desde Colombia hasta Estados Unidos, cómo sobornar autoridades, cómo desaparecer enemigos. El Chapo no solo era eficaz, era brutal. Si alguien fallaba, lo mataba sin pensarlo. Si alguien robaba, lo desmembraban como escarmiento. Su reputación creció como pólvora. Era joven, astuto, y no tenía miedo de ensuciarse las manos. Coordinaba vuelos con droga, rutas terrestres, contactos en Centroamérica, y sobre todo, sabía mandar. Cuando el cártel de Guadalajara cayó tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, el Chapo ya estaba listo para algo más grande. En 1989, tras la captura de Félix Gallardo, el narco mexicano se fragmentó. Fue el momento perfecto para que Guzmán fundara su propio imperio, el Cártel de Sinaloa. Junto a Ismael El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma, comenzó a tomar control de las rutas más importantes de la frontera norte. Lo que diferenciaba al Cártel de Sinaloa era su estructura descentralizada. No había un solo jefe, sino varios brazos operativos. Y lo más importante, tenían dinero, armas y protección política. El Chapo también revolucionó el transporte de drogas con la creación de túneles transfronterizos. Verdaderas obras de ingeniería, con ventilación, luz eléctrica y rieles, que conectaban casas en México con almacenes en Estados Unidos. En poco tiempo, Sinaloa controlaba gran parte del tráfico de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Se calcula que, en su apogeo, el cártel de Sinaloa generaba más de 3.000 millones de dólares al año. Pero en el mundo del crimen no hay espacio para el equilibrio. El Chapo se enfrentó ferozmente al cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, conocidos por su brutalidad sin límites. Más adelante también vendrían conflictos con los Beltrán Leiva y los Zetas, una organización fundada por exmilitares desertores. Las guerras dejaron miles de muertos, sicarios ejecutados en calles, colgados en puentes, decapitaciones transmitidas por video. Las balaceras se volvieron rutina en ciudades como Culiacán, Ciudad Juárez y Reynosa. La violencia era tan extrema que incluso los civiles comenzaron a organizarse en autodefensas. Pero el Chapo seguía expandiendo su dominio. Compraba jueces, fiscales, militares. Pagaba campañas electorales y mantenía en nómina a funcionarios de todos los niveles. Su organización era tan eficiente que podía mover droga de Colombia a Nueva York en menos de una semana. Y mientras la sangre corría, él se sentaba en su rancho, rodeado de música, mujeres, caballos y millones en efectivo.
En 1993, tras un intento de asesinato en el aeropuerto de Guadalajara, en el que murió accidentalmente el cardenal Posadas Ocampo, el gobierno mexicano no tuvo opción. Capturaron a El Chapo en Guatemala. Fue enviado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Pero ahí, el criminal era él. Y el sistema, su cómplice. Pagaba a todos, guardias, directores, custodios. Tenía fiestas, licores, teléfonos. Mandaba desde la cárcel como si fuera una oficina. Y en 2001, protagonizó una de las fugas más famosas del siglo. Escapó en un carrito de lavandería. Durante los siguientes 13 años fue el criminal más buscado del planeta. Más que Bin Laden, más que Escobar, más que cualquiera. En 2014 fue capturado otra vez en un condominio de lujo en Mazatlán. Pero en 2015 volvió a fugarse. Esta vez a través de un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una bodega afuera del penal. El túnel tenía rieles, luz, oxígeno y una motocicleta. La fuga fue tan humillante para el gobierno mexicano que el presidente tuvo que dar declaraciones públicas. Finalmente, en enero de 2016, fue recapturado y extraditado a Estados Unidos un año después. En Nueva York, el Chapo enfrentó uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente. Durante meses se revelaron secretos, asesinatos, sobornos, traiciones, confesiones. Se supo que había pagado hasta $100 millones a un expresidente mexicano, que tenía casas llenas de armas, túneles por todo el país y hasta redes de telecomunicaciones privadas. En julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales. Hoy cumple su sentencia en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Pasa 23 horas al día en una celda de concreto, sin contacto humano, sin privilegios. Su imperio se vino abajo, o al menos eso parecía. Porque aunque el Chapo esté encerrado, su organización sigue activa. Sus hijos, conocidos como los Chapitos, han tomado el control de parte del cártel de Sinaloa, enfrentando incluso al Mayo Zambada en una guerra interna. El negocio sigue, la violencia también. Hoy el cártel de Sinaloa está en guerra con el cártel de Jalisco Nueva Generación, en una nueva ola de terror que ha dejado pueblos fantasmas, miles de desplazados y cuerpos sin nombre. El Chapo dejó más que un legado criminal, dejó un sistema. Joaquín El Chapo Guzmán fue más que un narcotraficante. Fue una figura que encarnó lo peor y lo más sofisticado del crimen organizado. Un hombre que, desde la sombra, controló rutas, corrompió gobiernos y sembró miedo en millones de personas. Y aunque hoy esté encerrado, su historia sigue viva. Porque en el mundo del crimen, los rostros cambian, pero el negocio nunca se detiene.